Traté de recordar quién era, fuerte, valiente, feroz, segura. Traté de llamarla a esa Eileen que elegiría a su gente por encima de todo. La busqué en mi interior, pero ahora ella era distinta. Yo era distinta. Y era algo que ya estaba hecho, que ya no podía cambiar. Down the shore, there's a box under the sand. It's a case to catch me if you can. Make a mess of any other man. Hola angelitos lectores, bienvenidos a Lupita Angel. Yo soy Lupita, estamos de regreso en el canal y vamos a platicar de una novela que me gustó demasiado. La verdad es que si las cosas siguen así, tiene muchas posibilidades de irse a mis mejores lecturas del año. Y se trata de Después del deshielo, de la autora Adrienne Young. Este es el primer libro que publica la autora. Llegó a México por editorial Urano en su sello de Puck en la colección Fantasy. Tiene 315 páginas distribuidas en 47 capítulos, más los agradecimientos de la autora y una sección al final de una página en la que te dice lo que dijo la crítica o lo que se escuchó acerca del libro. Para ser el primer libro de la autora se me hizo una obra muy bien hecha, pero antes de platicarles sobre lo que me pareció voy a decirles de qué trata, aunque quiero destacar un aspecto, y es que primeramente, aunque en México llegó con este título de Después del deshielo, lo pueden encontrar con varios alrededor del mundo. En algunos lugares le pusieron el título de Clan y también con el título original en inglés, que es Sky in the Deep, que cabe destacar que es la primer parte de una serie que se puede leer de manera independiente. Es una duología que nada más tiene 2 libros y es conocida como la duología Sky in the Deep. Este sería el primer libro, pero a lo que tengo entendido y a lo que leí de la sinopsis del segundo, aunque se relatan en una época parecida o más bien en el mismo universo, no tienen mucho que ver. O sea, la historia no estoy segura si se entreteja, pero por lo superficial se puede ver que nada más es sobre la época. Bueno, y ahora sí vamos a platicar sobre el trama del libro, la sinopsis. Este se desarrolla en la época de los vikingos, pero no es específico respecto a si se desarrolla en nuestra época de los vikingos, o sea, en nuestro universo o en uno aparte o diferente. Y nos relata la vida de Eileen, que es una chica que pertenece a un clan llamado los Askas. Ellos tienen una rivalidad muy grande con un clan vecino llamado los Rikis, y por eso se preparan, pues cada 5 años ellos se reúnen en un lugar para pelear a muerte entre ellos, ya que esto es el designio de sus dioses. Y bueno, ella es una guerrera, se prepara durante todo este tiempo para la batalla. Así que la historia inicia relatándonos cómo es que Eileen está peleando en la batalla contra los Rikis. Queda totalmente pasmada cuando están a punto de asesinarla y una persona que ella quería mucho y que creía muerta en la batalla anterior de hace 5 años le salva la vida. Ella no sabe si es una señal de los dioses, si lo vio realmente y qué pasó con este individuo que no solo todo el mundo creía muerto, sino que está peleando con el clan contrario y contra los Askas. Y bueno, todas estas preguntas tendrán respuesta, pues Eileen se verá hecha prisionera por los Rikis y tendrá que convivir con este clan. ¿Cómo fue a dar Eileen ahí? ¿Qué pasará realmente en su vida? ¿Y podrá ella regresar algún día con su padre y con los Askas? Bueno, este es un libro que realmente no tiene una historia muy complicada, pero la manera en la que la autora lo relata es lo que realmente te conquista. Y es que cuando me puse a reflexionar al finalizar el libro de lo mucho que me había gustado, no te sabía decir exactamente por qué. El libro en sí se centra muchísimo en las aventuras que vive Eileen, en su reflexión interna, porque hay muchas secciones de introspección en el que ella está viendo y analizando todo desde su perspectiva, sobre todo cuando se ve hecha prisionera por los Rikis y empieza a analizar el modo de vida que tiene este clan y las diferencias y semejanzas al de los Askas, de donde ella proviene. Pero sobre todo lo que más me gustó fue el gran desarrollo de personajes que tiene la autora, porque tienen un porqué. O sea, durante toda la novela las cosas que le van pasando a Eileen y a los otros personajes van haciendo de ellos lo que son, pero al mismo tiempo te permite ver esa transformación de sus puntos de vista, de sus maneras de pensar y sobre todo lo difícil que es aceptar ideas que provienen de algo muy distinto a donde tú te criaste y a lo que tú creíste durante toda tu vida. El libro contiene una protagonista muy valiente, muy feroz, que fue entrenada durante toda su vida para convertirse en una guerrera. Me encanta la manera en que te relata que tenían compañera para pelear y que ambos se veían sus puntos débiles y fuertes y las heridas que tenían y trataban de considerar esos puntos débiles para protegerse unas a otras. Eileen es un personaje que tiene una gran evolución durante el libro. Algo que me gustó mucho es cómo ella va cambiando su manera de pensar conforme va aprendiendo y conforme va reflexionando sobre su manera de vivir y la manera de este nuevo clan en el que ella se ve pues inmersa al convertirse en prisionera de los Rikis. Sobre todo creo que
la palabra que describe a Eileen es que es muy leal. Es un personaje que durante todo el tiempo está pensando en su familia, en su clan, en cómo regresar para allá, pero al mismo tiempo siento que es muy leal a sí misma porque el mayor dolor que se presenta para ella es saber que muchas de las cosas que le dijeron y que ella creyó durante todo el tiempo no son reales. Le cuesta trabajo aceptar que está cambiando, pero sobre todo que muchas de las cosas que le dijeron no eran ciertas y que eso afecta la visión que tenía de ella misma. Y bueno, mi personaje favorito fue la curandera del clan Ricky. La verdad no quiero ser específica de qué importancia va a tener este personaje, pero Eileen termina viviendo en su casa y cómo es que ella es una persona muy maternal, cómo es que a pesar de lo arisca que es Eileen cuando llega, ella trata de ser muy recta y se sigue preocupando por sus seres queridos sin dejar de un lado a Eileen y verla como un ser humano también. Además de que es muy respetuosa con las creencias de Eileen y también con lo que ella cree, la manera en la que ese instinto maternal que te demuestra con los que son sus hijos y con quienes no lo son, me encanta. Además de el contacto que tiene con los demás personajes. Ella en realidad no tiene una gran aparición, pero las ocasiones en que habla te das cuenta de la inteligencia y el valor que tiene. La verdad es que fue un personaje que disfrutaba las páginas en donde aparecía. Los personajes femeninos en estos libros tienen una gran fuerza y me gustó que no lo hicieran parecer disminuido al de los hombres, simplemente se sentía un gran equilibrio. Demostraban que en los clanes, por ejemplo, las mujeres también podían ser guerreras o podían decidir ser madres y al mismo tiempo también ser curanderas o seguir siendo guerreras. Era algo muy muy interesante. Me gustó muchísimo cómo es que los personajes se sienten muy reales también, porque no te los muestran perfectos, al contrario, todos y cada uno tienen habilidades específicas y son muy buenos en ciertas áreas, pero también te demuestra que tienen defectos, que son humanos y que tratan de controlar eso mismo para convertirse en mejores guerreros y también en mejores personas. Además, la autora sabe realmente cómo describir los escenarios, la manera en la que ella te va relatando cómo viven cada uno de los clanes, sus diferencias, sus costumbres, tradiciones y la manera en la que eran entrenados. Es muy viva, se siente realmente muy creíble, te sientes transportada a ese lugar y creo que lo más importante es que tiene un inicio de impacto que te mantiene enganchada. Sí, es cierto que la verdad es que la novela inicia con un ritmo muy alto, va descendiendo, hace como una pausa y luego vuelve a subir para el final, pero no deja de tener entre esas partes secciones de acción y de aprendizaje para nuestros personajes, especialmente para Eileen. Durante toda la novela nuestra narradora es ella, así que todo lo que tú ves está visto desde sus ojos y quise dejarte con la duda, aunque en el libro casi en las primeras hojas descubres quién es esa persona con quien se topa Eileen, pero digamos que fue un punto que me gustó porque realmente la sinopsis que viene en la parte del libro no es una sinopsis sino una crítica, pero yo te recomiendo que hagas como yo lo hice y te adentres en él sin saber nada al respecto, porque la que viene de este lado en la solapa sí es como más específica y creo que le quita un poquito la sorpresa a lo que va a pasar, porque si de por sí el libro no tiene una historia muy complicada, sí es verdad que al no saber lo que va a pasar, tú estás analizando la actuación de Eileen y cómo es que ella se va a desenvolver primero en una batalla, luego llegando a un clan enemigo y cómo es que se va a ir adaptando a esta situación para saber qué es lo que va a pasar después del deshielo y qué acciones y decisiones va a tomar ella cuando llegue ese momento. La verdad es que me encariñé con todos los personajes, el libro me pareció muy bueno, la prosa de la autora es increíble, de verdad me sorprende que a pesar de las extensas descripciones que se hacen de muchísimas situaciones, de la manera incluso a veces de vestir y las diferencias entre los clanes me haya parecido tan interesante. Sobre todo creo que se debe a que yo me sentía transportada a este lugar y me ponía realmente en los zapatos de Eileen, aunque ella en muchos aspectos no tiene nada que ver con mi personalidad. Y algo que me gustó mucho es que tiene un ligero, pero muy ligero toque de romance, es solamente como palpable, muy en la superficie y no es durante todo el libro, es algo que siento que más que ser el centro de la historia complementa la historia y la refuerza, además de hacer todavía más entendible la personalidad de Eileen y de los demás personajes, que no te quiero mencionar mucho de ellos porque creo que eso afecta a la historia.
y son lo que realmente le da el sazón a la misma. Y bueno, antes de cerrar quiero decir que a mí el final me pareció hermoso, se me hizo muy bonito, yo quería saber cómo iban a darle un cierre y eso tenía sentido, pero yo no sabía si los personajes iban a ser capaces de llegar a ese punto. Me sorprendió descubrir cómo es que la historia puede cambiar mucho la manera de pensar de uno de los personajes o de varios de ellos, pero sin que deje de tener sentido, o sea, siguiendo la línea del carácter del personaje y de lo que tú crees que él o ella es capaz de hacer. Además de que me quedé con ganas de saber más de la historia de los Ashcars y de los Rickys, porque aparecen muchos personajes que son muy misteriosos y que me gustaría saber más acerca de ellos. A mí el libro me pareció muy bueno. Creo que te lo recomiendo sobre todo si quieres adentrarte en un tipo de fantasía algo distinta a lo que se está llevando últimamente, sobre todo porque te narra una época muy diferente y se centra mucho en las batallas, en las decisiones políticas entre clanes, pero sin tener ese toque como empalagoso de magia o así. Se siente muy realista, solo relatado en otra época. Y cabe destacar que en inglés ya se publicó la segunda parte de la serie Sky in the Deep, que recuerden que se puede leer de manera independiente y que se titula The Girl the Sea Gave Back. Y la verdad suena muy interesante. Tendré que darle una checada cuando llegue a español. Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Yo los veo a ustedes en los comentarios. Platíquenme si ya lo leyeron, qué les pareció, cómo se les hizo ese toque de romance, cuál fue su personaje favorito y sobre todo, si ustedes no lo han leído, si se animarían a hacerlo. Bueno, yo soy Lupita, ustedes me ven en el próximo video. ¡Adiós!